A veces sentimos que nuestra vida espiritual es como un motor que intenta arrancar pero nunca enciende. Hoy celebramos Pentecostés, pero no como un evento del pasado, sino como la llave maestra para romper el bloqueo que nos tiene estancados. Quédate porque el ruido que sacudió el cenáculo está a punto de sacudir hoy nuestras vidas. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 24 de mayo, solemnidad de Pentecostés. Primera lectura, tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 103. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se gocen sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Segunda lectura tomada de Primera de Corintios capítulo 12. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Exégesis de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pentecostés marca la transición definitiva hacia la etapa de la Iglesia. Las promesas del Padre se materializan mediante la efusión del Espíritu Santo sobre la comunidad de los creyentes. El término griego Pentecoste, que significa 50, hace referencia a los 50 días después de la Pascua. Era una fiesta judía que en sus orígenes se llamaba la fiesta de las semanas, celebración agrícola vinculada a las ofrendas de la primicia de la cosecha del trigo. Después, sin embargo, pasó a conmemorar la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Por lo tanto, el Pentecostés cristiano se presenta como el nuevo Sinaí, donde Dios no entrega una ley escrita en tablas de piedra, sino su propio Espíritu para que habite en los corazones humanos. El texto bíblico comienza diciendo: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. Sugiere este tiempo como que el tiempo de la espera ha terminado y el designio de Dios ha alcanzado su madurez. La comunidad se encuentra reunida en el mismo lugar. Tradicionalmente se identifica ese mismo lugar como el cenáculo. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. La impetuosidad indica que el Espíritu no deja rincones vacíos, sacude las estructuras del miedo y empuja a la iglesia hacia afuera, hacia la misión. Las lenguas como de fuego. El fuego es por excelencia el signo de la santidad y la presencia purificadora de Dios. El hecho de que el Espíritu se manifieste en forma de lenguas simboliza la predicación del Evangelio. No son lenguas de fuego, sino como de fuego. Es una comparación. Y dice que se posaron. Esto indica una permanencia. No es una fuerza que viene y se va, sino que el Espíritu se queda con los apóstoles. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí acontece el milagro central. Se da el cumplimiento de la promesa de Jesús en Hechos 1:5. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hablar en otras lenguas se refiere no a hacer sonidos ininteligibles, como dicen experimentar algunos grupos religiosos hoy. Aquí se refiere a la capacidad de hablar idiomas humanos extranjeros previamente desconocidos. No es un ruido balbuceante que no sabemos qué significan, sino otros idiomas. Este fenómeno es el signo visible del empoderamiento para la misión universal. En Jerusalén había hombres piadosos venidos de todas las naciones. Normalmente eran judíos que mantenían su religión, pero habían adoptado las lenguas de las naciones donde nacieron. Al producirse el estruendo,
la gente se congrega y queda perpleja o desconcertada. O sea, el ruido no fue escuchado solo por los discípulos, fue un estruendo que se oyó en al menos una buena parte del territorio. El asombro nace cuando los que hablan son identificados como galileos, personas de una región periférica de Israel y sin gran formación intelectual. Pero cada uno de los oyentes les escucha hablar en su propia lengua materna. Y aquí hay una pregunta que muchos se han hecho por siglos. ¿Los discípulos hablaban idiomas distintos o los peregrinos en Jerusalén escuchaban que ellos hablaban su idioma? O sea, ¿fue un milagro del hablar o el milagro de la escucha? Pedro, por ejemplo, ¿habló latín, copto, griego? ¿O mientras él hablaba en arameo, que era su lengua, los demás escuchaban en su propio idioma? Las respuestas a estas preguntas quedan claras si nosotros tomamos como ancla la afirmación explícita que ha hecho el pasaje bíblico. Dice: se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. Allí la afirmación es clara. Los apóstoles hablaron otros idiomas. Pero hay que reconocer que sucedió otro milagro. 11 personas al menos, considerando los apóstoles, hablando distintos idiomas al mismo tiempo ante una multitud, el resultado acústico sería un ruido ininteligible. Para que cada uno oyera su lengua nativa, debió existir una sintonización divina, es decir, el Espíritu Santo obró el milagro del orden de la audición para que el mensaje no fuera una confusión, sino una revelación. Fue un milagro, por lo tanto, doble. Pedro hablando copto, griego, latín, etc. Y esa es la emisión, y el de la recepción, que a pesar de que había muchos hablando tantos idiomas, ellos podían oírlos claramente en su lengua materna. El pasaje bíblico despliega una lista de pueblos y regiones que conforma un mapa teológico del mundo conocido. Esta enumeración tiene un propósito claro: demostrar la universalidad del Evangelio. En Pentecostés se revierte la maldición de Babel de Génesis 11. Si en Babel la confusión de lenguas fue el castigo por la soberbia humana que intentaba construir una unidad sin Dios, en Pentecostés el Espíritu crea una unidad superior basada en la aceptación recíproca de la diversidad. Los discípulos hablaban de las maravillas de Dios, lo cual constituye el contenido del querigma, la acción salvífica de Dios en Cristo. Conviene también hablar un poco del Evangelio de Juan, que presenta la liturgia hoy y es conocido como el Pentecostés joánico. Conviene hablar por las diferencias que hay en las dos versiones acerca de la emisión del Espíritu Santo. El Evangelio lo presenta al anochecer del mismo día de la resurrección. En Juan, el gesto de Jesús de soplar sobre los apóstoles tiene una densidad simbólica extraordinaria. Evoca directamente la creación del hombre en Génesis 2 y la restauración de los huesos secos en Ezequiel 37. Juan enfatiza la nueva creación.
El Espíritu es el aliento vital que transforma a los discípulos de hombres temerosos y encerrados en hombres nuevos, dotados de la vida misma de Dios. Mientras que el viento en Hechos de los Apóstoles es ruidoso, público y está orientado al testimonio externo, el soplo de Juan es íntimo, silencioso, solo para la comunidad, y está orientado para dar la paz a los apóstoles y dotarlos del poder para perdonar los pecados. Y viene aquí la pregunta del millón. Entonces hubo 12 fusiones del Espíritu Santo, 2 Pentecostés. ¿Hay contradicción entre el Evangelio de Juan y el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué fue lo que sucedió históricamente, más allá de lo que teológicamente se pueda transmitir en el aspecto simbólico? Respondamos a estas preguntas. Primero, no hubo 2 Pentecostés, sino 2 momentos de efusión del Espíritu Santo. Esto nosotros lo podemos ver plasmado en los sacramentos. Se tiene algo similar. Se bautiza a los niños en nombre del Espíritu Santo también, porque es un bautismo trinitario. Y al final, antes del Padre Nuestro, el sacerdote le dice a los padres y padrinos: estos niños, nacidos de nuevo por el bautismo, se llaman ya hijos de Dios y lo son de verdad. En la confirmación recibirán la plenitud del Espíritu Santo. En otras palabras, en el Evangelio de Juan es como encender la llama del fuego del Espíritu, y en Hechos de los Apóstoles es cuando ese fuego explota y se expande públicamente. Así que no hay contradicción cronológica en los 2 relatos bíblicos. El testimonio de la Sagrada Escritura desarrolla la idea de que el Espíritu Santo no apareció de repente en Hechos 2. Ya había sido dado por Cristo resucitado. Pentecostés fue la explosión pública de ese Espíritu que recibieron los apóstoles el día de la resurrección. Ahora te propongo algunos puntos para tu meditación. Primero, de la ley de piedra a la ley del corazón. Pentecostés es el nuevo Sinaí. Dejemos de vivir una fe de tengo que, es decir, de normas, y empecemos a vivir desde el quiero. Amor. La sanación en nuestras vidas comienza cuando dejamos de juzgarnos por tablas de piedra y nos volvemos al Espíritu para que Él escriba en nuestro corazón. Número 2. Habla el idioma de los que amas. El milagro de las lenguas no fue para presumir conocimiento, sino para que todos entendieran. En nuestra casa, con nuestras parejas, nuestros hijos, pidamos el don de hablar su lenguaje emocional, el lenguaje del otro. La verdadera comunicación es un milagro del Espíritu que rompe los muros de nuestro orgullo. Recordemos que podemos hablar el mismo idioma, pero no entendernos. Allí necesitamos al Espíritu Santo para que rompa esas barreras. Número 3. Acepta tu pieza en el rompecabezas. Pablo es claro: somos un solo cuerpo con funciones distintas. Nuestras situaciones, nuestros problemas, muchas veces nacen de comportarnos como otros. El Espíritu Santo nos dio un don único. Cuando dejamos de querer, por ejemplo, ser el ojo para hacer la mano, entonces nos frustramos. En cambio,
cuando aceptamos toda nuestra vida con sus limitaciones, con sus virtudes, como somos. Si soy ojo, voy a hacer la función del ojo. Si soy mano, voy a hacer la función de la mano. Si soy mano, no voy a pretender ser pie. Entonces baja la frustración y el propósito se enciende y nos ponemos en sintonía con la misión que Jesús nos encomendó. Número 4. La permanencia del fuego. El texto de Hechos dice que las lenguas se posaron sobre ellos. No fue una emoción pasajera de un domingo. Dios no nos da chispas para hoy. Nos da algo que se queda para toda nuestra vida. Aprendamos a conservarla, no a ahuyentarla, a confiar en que Dios está con nosotros, incluso cuando no sintamos las mariposas espirituales en nuestra vida. Cuéntanos, ¿a ti qué te dice la palabra de Dios hoy? Ponlo en los comentarios. Te leemos. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like. Suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.